Hello, hello, hello. Mi nombre es Anabel Villanueva, coach ontológico, mentora organizacional y creadora del sistema de autoconocimiento Eres. Y este espacio se llama She Wolf para que encuentres herramientas y consejos prácticos para conectar con tu autodescubrimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me encanta, que es el mes de la Hispanidad, que se celebra aquí en Estados Unidos durante el 15 de septiembre al 15 de octubre. Y como todo esto es un elemento que podemos utilizar la comunidad latina como empoderamiento. Pero antes de que comencemos, te pido por favorcito que te suscribas, que le des like y que compartas esta información a toda la comunidad latina que te rodea, porque aquí vas a aprender muchísimo. Entonces, comenzando con el contexto histórico de, de este mes de celebrar la cultura hispana. Esto nace a raíz de que hay 5 países en Latinoamérica que se independizaron en el mes de septiembre y por eso la celebración está entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Aquí tengo en mis notas cuáles fueron estos países que se independizaron durante estas fechas. Y fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Posteriormente México también, que se sale un poco del margen de este mes, pero posteriormente México y Chile también se independizaron en estas fechas. Entonces, a raíz de esto, el presidente Lyndon B. Johnson en 1968 creó una semana de la Hispanidad para celebrar aquí en Estados Unidos. Y posteriormente, en 1988, Ronald Reagan es el que lo extiende a que sea un mes, que así es como se celebra aquí el mes de la Hispanidad. Y entonces, ¿qué realmente es lo que celebramos? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que estamos celebrando nosotros aquí? Y realmente son unas fechas donde se aprovecha el espacio para elevar la voz de la comunidad latina, celebrar nuestras raíces, y también es como un reforzamiento y empoderamiento de la cultura latina aquí en Estados Unidos. Y esto también viene respondiendo mucho por el tema de la diversidad y la inclusión, que es algo tan importante para este país. Y sobre todo porque esta fecha a nivel corporativo y empresarial se utiliza muchísimo también para celebrar a sus miembros de la comunidad latina, para aprovechar darles un espacio de que su voz sea escuchada y que tengan un espacio en la mesa. Eso se dice como que un sit on the table. Entonces, realmente a mí, desde el punto de vista sociológico, corporativo y como tú lo quieras observar, es una fecha que realmente es muy poderosa si los latinos sabemos utilizarla bien. Y para eso quiero hablarles de los tipos de poder y cómo estos tipos de poder, nosotros sabiéndolos, pueden ayudarnos a elevar esa voz durante este mes y durante estas fechas que nos celebran. Entonces, también quiero, antes de empezar a hablar de los tipos de poder, hablar de cuáles son estas personas que, que fueron como pioneros de estas fechas que celebran la cultura latina. Y dos personas, dos nombres que son los que más salen a la vista para esta fecha son Dolores Huerta, que es una mujer que defendió los derechos de los trabajadores agrícolas, y recientemente Alexandria Ocasio Cortés, que es congresista latina en Estados Unidos. Y recientemente ella ha tenido como mucha visibilidad como mujer latina dentro del espacio político de Estados Unidos. Y para mí yo agregaría un nombre más, que es Mariana Atencio. Ella es periodista que después se volvió autora y el libro que escribió habla justamente de ser auténticamente ella. Y eso viene muy a raíz de abrazar su cultura latina, abrazar su idioma, abrazar sus raíces y utilizar eso como una bandera para darle voz a otros latinos en este país. Para mí, ella es como top reciente, también como un ejemplo a seguir dentro de este tema de la hispanidad.
Y también aquí te invito a que pienses quién en tu entorno o quién en la televisión o en las redes sociales es para ti un ejemplo de la cultura hispana. ¿Quién deja en alto el que somos uno dentro de esta celebración, no importa el país que seas, ya sea México, Chile, porque al final la cultura hispana, no se los comenté, o sea, la celebración de la cultura hispana incluye a España, México, Centroamérica, Suramérica, y yo incluyo a Brasil porque dentro de Estados Unidos también dentro de esta fecha se celebra Brasil, a pesar de que ellos no hablen español, porque hispano viene de hispanohablante. Definitivamente Brasil es un país que está en la región, que cada vez más se está involucrando dentro de este espíritu latinoamericano, y para mí ellos también pues son parte, o sea, es obvio, son parte de la región. Entonces, les invito a pensar qué personas para ustedes son relevantes y que vale la pena incluso decirles, oye, gracias por dejarnos en alto, gracias por celebrar nuestra cultura, gracias por no esconder quién tú eres, porque eso le da el espacio a que otras personas más también puedan hacerlo. Y aquí yo les quiero contar una anécdota. En uno de los trabajos que tuve aquí en Nueva York, una mujer latina que también aboga mucho por el tema de los hispanos, porque dentro de las empresas hay grupos, se llaman, aquí en Estados Unidos se llaman grupos de afinidad. Estos grupos de afinidad representan obviamente como una identidad en común. Siempre usualmente está el grupo de los negros, el grupo de los discapacitados, el grupo de la comunidad LGBTQ+, y el grupo de los latinos. Entonces, esta persona pertenecía al grupo de los latinos y ella justamente me comentaba que cuando ella llegó a Estados Unidos, que fue hace como 30 años, ella tenía que esconder su acento para poder adaptarse a esta sociedad y a Estados Unidos, y que no se notara su raíz. Entonces como que ella se planchaba el pelo muchísimo para que no se viera latina, cómo se comportaba era para esconder su latinidad. El acento también lo escondió lo más posible. Y ojo, esto es algo que yo no he escuchado, eh, que es pocas veces. Se ve mucho, incluso en las nuevas generaciones, en generaciones Z, que son los chicos que están recientemente, esta última generación que le sigue a los millennials. También he visto chicos que tienen también como ese miedo aprendido de sus padres de tienes que esconder quién eres porque si no, no vas a adaptarte a la sociedad americana. Incluso en el que no quieren hablar español o dicen que hablan poquito español o ni siquiera les importa aprenderlo. Y también he visto personas, no solo dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, que también sucedió eso. En Brasil me pasó que una persona me dijo, no, yo tuve que aprender portugués sin acento para que me aceptaran en esta sociedad. Porque, o sea, no puedo parecer latina o de algún país hispanohablante. Entonces, a mí particularmente, eso siempre fue algo que me chocó un poco y yo me fui como que por otra vía. Y yo dije, la verdad, yo no puedo esconder mi acento. Mi inglés es muy como el de Sofía Vergara y la verdad que lo voy a aceptar, no voy a luchar con eso. Evidentemente voy a hablar el idioma correctamente, pero eso no quita que yo lo hable con mi acento porque también yo quiero resaltar de dónde yo vengo. Y yo quiero que la gente se dé cuenta de mi origen y de además todo lo que yo tuve que pasar para venir a este país, porque cada vez que yo utilizo mi historia para conectar con otros americanos, no americanos, en general, la gente realmente lo recibe bien, lo recibe con sorpresa. Me dicen, wow, hablas 3 idiomas, no lo puedo creer. Cuando les cuento que pasé de Venezuela me fui a Brasil, de Brasil me fui para Miami, en Miami me pasé para Nueva York, la gente siempre como que se queda impresionada de esa historia de resiliencia. Y esto lo digo porque mi historia no es muy diferente a la historia de todos ustedes, de resiliencia, de mucha perseverancia y de superación personal. Para mí esas tres palabras representan muchísimo a la cultura latina. Y eso es algo que, lejos de avergonzarnos, tiene que llenarnos de orgullo. Y esta celebración es de eso, de cómo nos llenamos de orgullo, pride, por quien somos, por nuestra historia. Y cómo eso, en vez de ser
un downsize, o sea, algo como que nos desmejore, es algo que nos eleva, que hace que la gente nos vea y nos reconozca. Y de esto se trata el discutir los tipos de poder. Entonces, estos tipos de poder no los inventé yo. Estos vienen del Instituto de Liderazgo de Rockwood. Rockwood, exacto. Y aquí vamos a hablar de 7 tipos de poder y cómo estos 7 tipos de poder los podemos utilizar nosotros y la comunidad latina para justamente el objetivo de empoderamiento de nuestra comunidad. El primer poder se llama el poder personal y me llamó mucho la atención porque cuando estaba leyendo la guía de los tipos de poder, lo primero que dice en ese de poder personal es la energía. Me encantó porque ustedes saben que aquí se habla de autoconocimiento, energía y de todo eso. Entonces ellos hablan de que el poder personal yace en la energía, la autoconfianza y la autenticidad. Entonces, ¿cómo esos aspectos son de utilidad para tú utilizar ese poder personal y poder influenciar en tu entorno, más allá de tu comunidad más cercana o de tu familia, cómo eso puede expandirse en otras esferas? Entonces, aquí esto es bien interesante porque como bien saben, y ya lo hemos venido hablando en otros capítulos aquí del podcast y también por mis redes sociales, si todavía no me sigues, mis redes sociales son Anabel_piso intuición. Ahí hablamos que el autoconocimiento es absolutamente la base de este poder personal. Es decir, tú no puedes tener autoconfianza si no te conoces. No puedes gestionarte bien si no te conoces. No puedes ser auténtico si no te conoces. Entonces, el autoconocimiento es la base absoluta de todos estos elementos que conjugan el poder personal. También el poder personal incluye liderazgo, incluye inteligencia emocional, inteligencia social. Todas estas cualidades y atributos se ganan a través del autoconocimiento. Entonces, este es el primer como regalo que les doy para que aprovechen su poder personal y lo desarrollen, porque no es como que, ya yo no me considero una persona que tiene confianza o auténtica, ya está, lo dejamos así. No, 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 yo desarrollé mi autenticidad, mi confianza a través del autoconocimiento y por eso lo enseño, porque en mí yo vi cambios impresionantes a raíz de ese trabajo personal. Entonces, por eso este espacio es para ti, para que también te des cuenta que estas herramientas pueden ayudarte a desarrollar eso y a ser más auténtico, más tú, más confiante, más empoderado, que así es lo que queremos aquí en esta comunidad. Entonces, segundo poder personal, el poder posicional. El poder posicional normalmente se basa en tu posición de cargo o de liderazgo en alguna organización, en algún espacio. Entonces, todas esas personas que me están escuchando, que tienen cargos de mediana gerencia para arriba, ustedes tienen un gran poder en sus manos que pueden utilizar a favor de la comunidad latina. ¿Y cómo lo pueden utilizar? Esto es un principio básico de diversidad e inclusión, dándole el puesto en la mesa de toma de decisión a más personas de la comunidad latina. Si tú eres latino y tú estás, te hablo a ti, te hablo a ti. Si tú eres latino y estás sentado en una mesa donde hay algún tipo de toma de decisión estratégica, de liderazgo, tienes una gran responsabilidad en tus manos para que no seas tú solo el que esté sentado ahí representando a la comunidad latina, sino que también traigas a otras personas a esa mesa. Y no es que es como que, yo lo traigo, pero yo digo lo que tú piensas y lo digo por los dos. No, o sea, es el puesto en la mesa va conjugado con que esa persona tenga su propia voz. Incluso si esa voz es un poco diferente a la tuya, o que quizás no soporte 100% tus ideas. O sea, ahí viene un tema de empoderamiento eh, a todas las personas que tengas a tu alrededor para que tengan su propia voz y para que puedan expresarse libremente, para que no se escondan, para que lo digan con esa autenticidad y poder personal. Entonces, tercer poder, el poder relacional. Este me encanta
porque es como que a quién conoces. O sea, el poder relacional es a quién conoces. Y bueno, nosotros en Latinoamérica sabemos desde siempre que no es quién eres, sino quién conoces. O no es lo que haces, sino quién conoces. Díganme en sus países cómo es ese dicho o cómo ustedes expresan eso, pero estoy segura que en cada uno de sus países latinoamericanos esto es algo que ustedes siempre han escuchado. Entonces, los leo aquí en los comentarios sobre cómo ustedes se expresan con respecto a eso. Pero entonces, ¿a quién conoces? Y eso de a quién conoces no es muy diferente en este país. Y de hecho, por eso a nivel organizacional, empresarial y en cualquier otro espacio, el uso del networking o la palabra networking es algo que te refuerzan millones de veces. Usted quiere cambiar de carrera, networking. Usted quiere un aumento, networking. Usted quiere más visibilidad, networking. Usted quiere mudarse de estado, networking. O sea, es como que cualquier mentor siempre cae en el punto de networking. Y justamente es por el tema del poder relacional. Entonces, ¿quiénes son estas personas que tienen este poder relacional? Es esa persona en tu entorno que conoce a todo el mundo. O que cuando tú tienes un problema, tú piensas, no, vamos a llamar a fulanito porque él va a saber guiarme. O él conoce a una persona que conoce a otra persona. Entonces, esa persona es la que en tu entorno tiene poder relacional. O en su defecto, eres tú. Eres tú el que conectas a todo el mundo. Entonces, esto es algo que se aprende. De hecho, quiero contarles una anécdota en mi caso, porque yo soy a veces muy introvertida cuando tengo que enfrentarme a espacios de sociales y de networking por primera vez. Me da como una especie de pánico. Pero una vez que estoy ahí y conozco a alguien, como que se me quita. Entonces, evidentemente, me han repetido tanto el tema aquí, el networking, y cuando uno es inmigrante y acaba de llegar a una ciudad, uno no conoce a nadie, entonces uno no sabe por dónde comenzar. ¿Por dónde comencé yo? Yo encontré por Instagram dos comunidades que me gustan mucho y que se las voy a recomendar, que se llaman Corporate, pero latinos, y Amigas Latinas, amigas.latinas. Ambas están así por Instagram. Conozco a ambas de las fundadoras de esas organizaciones, latinas por supuesto, em, y son espacios creados justamente para crear networking de forma más auténtica, porque ¿qué es lo que pasa en las empresas? Que hay espacios de networking que se facilitan, pero suelen ser un poco más como robóticos, como que sí, yo trabajo en este cargo y hago esto y ahí murió el networking. En cambio, estas organizaciones buscan promover el networking de forma más auténtica. Y la primera vez que yo fui con mi esposo, fui con el perro, todo el mundo saludando al perro. El perro fue un gancho. O sea, si ustedes tienen miedo a ir a este tipo de eventos, así como yo me llevo el perro y el perro es el gancho para tú empezar a hablar de otras cosas. Ay, sí, ¿cómo se llama el perrito? Ah, el perrito es brasilero, sí, tal, no sé qué. Qué lindo, ¿lo puedo acariciar? Claro que sí. Y ahí empieza una conversación. Entonces es como que, bueno, y además ese día me hice mi cabello con mi peluquera preferida y andaba fabulosa y eso también como que me dio confianza y me empodera. Entonces es como que utiliza las cosas que tienes a la mano para tomar confianza y para ir a estos espacios a mostrarte y a conocer a más personas. Porque de hecho hay un estudio de el estudio más longevo de la felicidad, que ese libro se lo recomendé por mis redes sociales y les hice un resumen. Hay un aspecto de ese libro que me encantó y me voló la cabeza, que es que las personas que suelen ayudarte a conseguir cosas, un trabajo o ayudarte en ese sentido de networking, suelen ser las personas que conociste una o dos veces. O sea, en el libro lo hablan como que son conexiones casuales, lo llaman así. Entonces, que no desestimemos esas conexiones casuales, porque muchas veces cuando tú necesitas algo y de repente te acuerdas de esa persona que conociste una vez en un evento, hay veces que la puedes contactar o por LinkedIn o por Instagram o por Facebook o porque se intercambiaron el teléfono y resulta que esa persona sí te ayuda y sí te facilita algo. A diferencia de estos amigos desde la escuela, desde la infancia. Ahí hay, justamente esa era la comparación que hacían en el libro que me encantó, que los amigos casuales muchas veces tienen como mucho más utilidad en ese punto de vista de conectarte que los amigos de toda la vida. Entonces les dejo ese tip que me encantó. Entonces, el poder
El cuarto poder es el poder del colectivo. ¿Y esto qué quiere decir? El poder de la comunidad. Es decir, el de crear grupos. Incluso, bueno, puedes crear un grupo de hispanos, de latinos, pero también puedes crear un grupo de corredores, que ahorita está súper de moda, como que el tema de los que hacen running van y hacen un grupo, o los que hacen ciclismo, o el grupo de zumba, o el grupo de, bueno, estoy aprendiendo un nuevo idioma, ese grupo. Es decir, ese poder de crear tribu. A mí me encanta la palabra tribu porque tribu se refiere, y hay un libro que habla de eso, por cierto, de que ahorita todo está como que volviéndose grupos de tribus, es decir, de intereses en común. Entonces, de ahí también pueden salir muchas conexiones de poder relacional y pues evidentemente te refuerza ese sentir de que perteneces. Y eso es algo muy importante para la comunidad latina. Uno llega aquí sin nada, sin conocer nada. Entonces uno se siente muy solo y muy desamparado. Y una de las cosas más importantes es volver a reconectar con el yo pertenezco. Así, como una afirmación, yo pertenezco. Y cuando tú le dices a tu mente, yo pertenezco, tu mente empieza a buscar en la realidad cómo pertenecer, cómo ser parte, cómo involucrarte en la cultura, tanto la comunidad latina en Estados Unidos como incluso la comunidad americana, y cómo haces tuyas esas costumbres. Y eso es algo que a mí particularmente me pasó. Cuando yo llegué, no, o sea, yo no sentía que pertenecía, hasta que le dije a mi mente, yo pertenezco. Yo pertenezco y empecé a crear esta comunidad a mi alrededor, que de hecho venían de mis vecinos. ¿Y cómo empezó todo esto en mi entorno, que para mí ha sido como casi que un caso de estudio? Yo empecé a darme cuenta de la comunidad venezolana, latina que estaba a mi alrededor, y empecé a simplemente interesarme por ellos. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasiones? Y a raíz de eso, casualidades de la vida además, en mi edificio hay demasiados venezolanos que hacen comida. Y para mi cumpleaños, muchos de ustedes que me siguen en redes sociales quizás vieron eso, y si no, se los cuento acá. Para mi cumpleaños yo decidí hacer mi cumpleaños de Venezuela. Y eso, mi cumpleaños fue el 26 de julio, y también lo hice muy intencionalmente porque el 28 eran las elecciones, y yo dije, bueno, vamos a llenarnos de esperanza porque el que está afuera tiene esa fe demasiado quebrada. Y pues como yo trabajo el tema interno y espiritual, es como que no voy a permitir ni que yo ni que mi comunidad se echen para abajo. Entonces hice toda la festividad de Venezuela. O sea, yo no celebré ni mis 15 años, quiero que sepan eso, ni mi graduación. O sea, yo no tuve esa oportunidad, pero la vida me ha regalado la oportunidad de tener los recursos y tener la oportunidad de celebrar la vida y hacerlo como si fuese una fiesta de kindergarten o de los 15 años. Y esto de pana es un tema que me emociona mucho. Entonces hice mi torta, tenía la torta así, amarillo, azul y rojo, las estrellas, las banderas, las mesas eran decoradas amarillo, azul y rojo de la bandera de Venezuela. Y empecé a decirle a toda esta comunidad latina que está a mi alrededor, trae lo que tú cocinas, para que otras personas sepan lo que tú cocinas. Y así sea una oportunidad de negocio o de que tú puedas tener un ingreso extra con eso, porque de eso se trata el tema de la tribu y de la comunidad y del colectivo, cómo nos ayudamos entre nosotros. Y yo creo que el ejemplo que la comunidad latina tiene que aprender es el de la comunidad judía. Los judíos históricamente siempre se han ayudado entre ellos. O sea, es como que un judío le tiende la mano a otro judío, y nosotros tenemos que ser así como comunidad latina para llegar más lejos, porque definitivamente se llega más lejos juntos que tú solo empujando todo. Es imposible. Entonces, volviendo al tema del cumpleaños, le dije al vecino que hace los chorizos, trae los chorizos. La que hace las empanadas, trae empanadas. Trae arepas, trae no sé qué. Entonces se creó toda una comelona de comida venezolana, que todo el mundo salió de ahí diciéndome dos cosas. Dame la información de todas estas personas que están acá, y entonces creé como una invitación de agradecimiento, de gracias por venir a mi cumpleaños, y estos son todas las personas que contribuyeron y que estuvieron aquí y que probaste sus productos y servicios. Y lo segundo que me dijeron fue gracias por este espacio porque me hiciste sentir como en casa. Y eso es algo que a mí me conmovió infinito, porque yo dije, wow, qué poder.
o sea, yo no me había dado cuenta, y esto a mí nunca me había pasado, ni en Brasil, ni en Miami, el crear un espacio tan mágico para que otras personas conectaran con lo que somos, con nuestra raíz, con nuestras tradiciones, con nuestra alegría. Y, y fue un simple cumpleaños, realmente. Lo hicimos acá en mi casa, o sea, no fue nada así como over the top, no. Pero el poder que eso tuvo para las personas que estuvieron aquí y que todavía hablan de eso y que se crearon amistades alrededor de esa reunión y de esas conexiones, eso es poder colectivo. Eso es algo que lo puedes hacer tú, lo pude hacer yo, y que cuentes más esta historia, porque no tienes idea cómo se siente tu corazón cuando das y cuando das además involucrado o conectado con tu raíz, con quien tú eres, incluso cuando estás fuera de tu tierra. Se los dejo ahí. Voy a tomar agua. Pueden tomar agua. Uf, esto estuvo intenso. Y ahora vamos a hablar del poder de los recursos. Bueno, recursos me imagino que ya se les viene a la cabeza. Bueno, plata, dinero, información y recursos de otro tipo, o sea, misceláneos. Entonces, bueno, este es como más, este se entiende más fácilmente, es como que, bueno, si eres una persona pudiente, que tiene dinero, que tiene algo que puede ofrecer a la comunidad, ofrécelo. O sea, ofrécelo. Por ejemplo, tienes un espacio. Ah, ok, vamos a celebrar el mes de la hispanidad. Ok, ofrece tu espacio para hacer una reunión. O dona alguna organización. Próximamente me va a acompañar una niña de 10 años que escribió un libro sobre Venezuela y ella nunca ha pisado Venezuela. Pronto van a escuchar su historia. Entonces, obviamente, yo vi la historia de Juliana y yo dije, ok, la tengo que tener en mi podcast. Incluso si no encaja dentro de de mi programación, no me importa. No me importa. Ella va a estar aquí y yo le voy a dar una plataforma para que ella hable y eche su cuento. Y todos aquí quedemos inspirados. Entonces, eso es el poder de los recursos. Yo tengo el podcast, tengo el recurso, tengo el espacio, vamos a traer a personas que me parece que vale la pena echar el cuento de su historia y que el mundo lo vea. Entonces, piensa tú qué recursos tienes para compartir con la comunidad. Y para que se haga un movimiento, un espacio en pro de la hispanidad. Ahora vamos con el poder 6. El poder de la experiencia. Y bueno, ¿esto qué se refiere? A tu saber acumulado a raíz de las vivencias que has tenido. Y esto evidentemente me voy a parar aquí y les voy a comentar cómo lo hago yo, porque creo que muchos de nosotros no prestamos tanta atención con el saber acumulado de migrar. ¿Y en qué sentido? Yo en muchas entrevistas de trabajo utilizo el tema de que soy inmigrante, pero así como abiertamente. Y lo conecto con habilidades como resiliencia, capacidad de resolver problemas y siempre les cuento, bueno, o sea, yo trabajaba y rodaba un departamento con luz, sin luz, a veces sin agua y a veces con protestas e igual la operación seguía, porque pues así fue que yo me formé profesionalmente en Venezuela y muchos de ustedes probablemente les suena esto. Entonces, evidentemente, cuando tú estás creciendo en un ambiente completamente caótico y de crisis constantemente, tú interiormente desarrollas habilidades que no todo el mundo tiene y menos aquí dentro de este país, porque este país históricamente ha sido bastante estable. em, y como ellos se aproximan a la crisis y al caos es diferente a como nosotros lo hacemos, porque además nosotros lo hacemos con humor, con creatividad, con ingenio, y es como que eso es el valor de nuestra experiencia y eso es un poder. Entonces se los cuento así para que lo vean y lo palpen y lo utilicen, porque estoy segura que muchos de ustedes tienen ese poder de la experiencia y no lo utilizan. O por ejemplo, todas las personas de PDVSA, cómo utilizar la historia de lo que elaboraste en PDVSA, que muchos de ellos tuvieron que irse e inmigrar para conseguir un trabajo aquí en Estados Unidos. O por ejemplo la experiencia de que hablas dos idiomas. O
que sabes español. Otro dato curioso, para el 2050 aproximadamente, la segunda población más grande de Estados Unidos va a ser la comunidad latina. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí se habla español, o sea, aquí el español va a ser importante. Cada vez más para atención al cliente, para marketing, incluso la sabiduría de cómo es la cultura latina. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mi experiencia regional en Brasil, que conozco todo el Cono Sur y la cultura del Cono Sur para también conseguir trabajos y que los he obtenido, porque es un saber de Latinoamérica, o sea, cómo funciona la cultura latinoamericana y cuáles son las diferencias de cada uno de los países y cómo aún así podemos unirnos y podemos integrarnos como una comunidad sólida. Entonces eso es algo que yo también traigo mucho a la mesa en estos espacios de trabajo y que me ha funcionado. Entonces, si tú has emigrado no solo a Estados Unidos, sino a otros países antes de llegar acá, utiliza eso también como parte de tu experiencia y ese poder de tu experiencia, de que no solo has vivido en este país, sino en otros, con culturas que son muy relevantes para Estados Unidos hoy y en el futuro. Este, y el último, y con esto cerramos, el poder espiritual. Y este me llamó mucho la atención cuando lo leí porque me quedé como que, wow, qué interesante que como un tipo de poder utilicen el poder espiritual. Este, entonces, claro, el poder espiritual, cómo se puede vincular dentro de la comunidad latina y cómo lo podemos utilizar. Yo anoté varias cosas, anoté la conexión con nuestros ancestros y para eso tengo el caso de los mexicanos y la celebración que hacen del Día de los Muertos. Creo que ellos son como el mayor ejemplo dentro de nuestra región de mostrarnos cómo esa conexión con el ancestro, con el espíritu, nos acompaña e incluso se vuelve un poder, el poder espiritual, porque el saber que tienes aún esa conexión con tus seres queridos, incluso cuando no están contigo, te empodera. Y por ejemplo, hace poco estaba reunida con una nicaragüense, y me contaba mucho como que el dolor que sentía de que no podía estar con su abuela. En nuestras culturas, la abuela, el abuelo, mamá y papá son muy importantes. O sea, la conexión con la familia es un valor extremadamente importante para nuestra comunidad. Y muchas veces como inmigrantes no tenemos la oportunidad de conectar con la familia. Entonces, el conectar con esa espiritualidad que involucra a la familia y el ejemplo de nuevo que les doy para que lo vean más claro es de la celebración del Día de los Muertos de los mexicanos, pero también si quieren verlo de forma a modo Disney, vean Coco, la película Coco. Esa película te muestra ese matiz de cómo te empodera la conexión con tu raíz, con tus ancestros, con el abuelo, con la abuela, y con esa es como que lo heredado, lo que traes heredado de tu árbol genealógico, de esos dones de tu familia. En el caso de Coco, la música la traía de, ¿sabes? El tatarabuelo. Entonces es como, esos son, es algo muy sutil, es algo que implica también mucho autoconocimiento, pero es algo muy poderoso para inspirarnos. Por ejemplo, recientemente mi conexión con mi abuelo, que viene de las Islas Canarias, es algo que yo he estado trabajando y reconectando, y cómo yo me conecto con la cultura española. Y, y de hecho hay unas mujeres muy, que no me acuerdo ahorita el nombre, se los pongo en la descripción, unas mujeres de las Islas Canarias que empezaron como que esta moda de la vestimenta un poco más atrevida, que de hecho después se lo copiaron en las altas alcurnias de los reyes y eso se llama, de la corte. Y cuando yo vi eso de esas mujeres tan atrevidas, tan valientes, tan como voy a empezar a usar falda, perdón, era al revés, que están usando pantalones, me llamó mucho la atención. Y yo digo, oye, parte de mi ADN y de mi raíz es de las Islas Canarias, o sea, hay algo de eso también en Anabel que me pertenece.
y cómo yo puedo utilizar eso y cómo eso se ve expresado en mis redes sociales, en mi marca personal, que hay un poco ahí de como que de esa rebeldía buena de desafiar el status quo y estas normas sociales. Entonces, de nuevo, explorar dentro de tu raíz y esos dones heredados de tu familia te puede traer mucho poder, mucha sabiduría, te puede traer mucha conexión y la conexión también es una base muy importante para desarrollar poder personal, para desarrollar poder relacional, poder colectivo. O sea, yo siento que de verdad el poder espiritual puede conectar con muchos de los otros poderes y como que elevarlos, ¿no? Otra de las formas de conectar con este poder espiritual puede ser con la conexión a la tierra. Nosotros los latinos, que además, por ejemplo, en Venezuela, nuestra herencia es indígena, el indígena trabajaba la tierra, el indígena honraba la tierra, trabajaba la tierra, se alineaba con los ciclos de la luna, los rituales con las hierbas, o sea, hay mucho de eso dentro de mi parte venezolana 100% indígena, porque mi abuela, que se casó con este español, tenía unos rasgos muy, muy indígenas. Entonces, cómo yo me conecto con la naturaleza y con la tierra, incluso aquí que veo una grama dentro de Nueva York y ya es como que me tiro en la grama, me conecto y hago grounding o enraizamiento, que eso lo podemos hablar después, cómo podemos desarrollar esa práctica. Pero eso viene también con la conexión espiritual con la madre tierra. Entonces una de las cosas también que a mí me funcionó mucho cuando me sentía desamparada y huérfana porque mi mamá fallece y yo emigro, fue como muy junto todo. Entonces la madre tierra representa tu conexión con la madre y mi mamá ya no está en el plano físico. Entonces para mí fue como un doble golpe de sentir un vacío y un hueco dentro de mí, que yo trabajé a través del poder espiritual, con la conexión con la naturaleza, con la madre tierra y con la conexión con mi mamá desde mi conexión espiritual, de que yo la siento, de que me acompaña, de que hago tradiciones y cosas que me recuerdan a ella, la celebro el día de su cumpleaños y entonces se parece y se mezcla mucho a las cosas que hacen los mexicanos en el Día de los Muertos. Eh, y de nuevo, la conexión con el más allá, que aquí no me la malinterpreten, no les estoy diciendo que vayan a un medium o algo así, y si lo quieren hacer todo bien, pero el asunto es cómo comprendemos que hay algo más allá de lo que vemos y de lo que palpamos. Ese es como el principio básico de la espiritualidad, que somos más que un cuerpo físico, somos energía. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con esta energía? La nuestra, de nuestro poder personal y también la energía de todo lo que nos rodea, incluso de nuestros ancestros y de nuestros seres queridos que ya no nos acompañan. Y de eso también se trata mucho mi sistema de autoconocimiento Eres, gestiona la energía, no el tiempo. Entonces es muy importante que como que vayamos hacia adentro, sí, dejando el miedo a un lado de lo que eso representa, porque hay muchas creencias alrededor de la energía, del más allá y tal, dejando al lado todo eso, porque son creencias limitantes que nos han acompañado durante mucho tiempo, reconectar con que lo original, el origen de nosotros es muy espiritual, sobre todo las comunidades indígenas de Latinoamérica. O sea, es súper espiritual, súper como una conexión interior. Entonces rescatemos eso de nuestra herencia para nuestro beneficio y para el beneficio de toda nuestra comunidad latina. Y bueno, hasta aquí me quedo con estos 7 poderes que nos pueden ayudar a elevar la comunidad latina. Espero que les haya gustado este espacio. Leo sus comentarios acá abajo. No olvides suscribirte al podcast para ayudarme a crecer. Esto es una forma también de apoyarnos entre todos. Y si realmente este espacio te gustó, dale like y compártelo. Y bueno, de corazón a corazón, gracias por estar aquí y espero verte en una próxima edición de She Wolf.